Hola jóvenes, saludos de nuevo. Aquí estamos en la clase de ética y esta vez vamos a tener algo diferente. Hace unos días atrás, estando en clases con mis diferentes estudiantes, llegó una estudiante bastante aplicada y me dijo, ok, profesor, en estos 6 meses le he tratado de entender qué es la ética, pero me queda la duda y es, ¿para qué me sirve a mí? ¿Qué sentido tiene que yo entienda la ética? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué me sirve a nivel práctico? Entonces, basado en esta pregunta del para qué sirve la ética, voy a hacer un cambio en lo que venimos por acá estudiando. Entonces, en esta guía vamos a tratar de entender dos cosas. La primera es el para qué sirve la ética y lo otro es qué pasaría si no existiera la ética. Entonces, vamos a aprender un término nuevo que se llama anarquía. Entonces, los invito a conocer un poco más sobre la ética y para qué funciona. Bienvenidos. Analizaremos el para qué sirve la ética en esta clase. Para poder entender esta pregunta que se ha hecho, el para qué sirve la ética, primero es indispensable tener con total claridad qué es la ética. Uno debería de tener primero claro qué es y luego cuando ya uno sabe qué es, podemos decir el para qué sirve. Así que vamos a proceder primero en analizar el qué es la ética, hacer un pequeño repaso de lo que es la ética según lo que hemos estado viendo en los últimos 6 meses sobre la ética y luego pasaremos a ver lo que es el para qué sirve, la parte funcional, la parte práctica. Entonces pasamos a ver qué es la ética. Primero tenemos que analizar que la ética es la ciencia o el estudio que tiene como fundamento, como objeto de estudio la moral. ¿La moral qué es? Pues la moral es el conjunto de creencias que todos tenemos sobre el bien y sobre el mal. Esto tiene que ver mucho con los principios y los valores, mucho de lo que hemos estado hablando en clases sobre para nosotros, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias o sobre nuestra comunidad, cuál es el código moral. Entender este código moral como el conjunto de creencias que todos tenemos sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, lo que es correcto y sobre lo que es incorrecto. Este grupo de creencias va a estar originaria principalmente por la parte de la familia, por la religión, por la educación, por la comunidad, por el internet, ahora que lo tenemos tanto, por el grupo o la red social en la cual nosotros nos movemos, entre otros muchos. Uno de estos que también hay que resaltar es la parte de la conciencia. Todos nosotros vamos a tener influencia de todas estas áreas, pero le vamos a tener más predominancia, le vamos a tener más dominio o a la familia, o a la religión, o al internet, o a la red social, y de ahí se va a estar construyendo, configurándose un código moral en cada uno de nosotros, y es la forma en que todos vemos los diferentes actores sociales sobre buenos o sobre malos. Entonces, todas esas creencias que todos tenemos sobre, por ejemplo, el aborto, sobre los tatuajes, sobre las drogas, sobre la delincuencia, sobre el bien social, no sé, diferentes cosas que nosotros vamos a tener sobre la pobreza, el extranjero, las mujeres, los niños, todo esto, la forma y acciones que nosotros vemos en la sociedad, le vamos a dar un calificativo y ese calificativo va a ser bueno o malo o correcto o incorrecto. Entonces, esto es lo que hace la ética. La ética es la ciencia o el estudio que va a tener como fundamento, como eje de estudio, va a ser la moral. Pasamos a analizar entonces ahora sí el para qué sirve. Bueno, si cada uno de nosotros o la sociedad en general ya tiene claro lo que es lo bueno y lo malo, entonces ¿de qué me sirve? Bueno, a nivel social tener claro lo que es bueno y lo que es malo es muy útil. ¿Por qué? Porque si ya tenemos claro lo que es malo, entonces, y lo que es bueno, por supuesto, entonces vamos a crear leyes o reglamentos. Todo el conjunto de reglas y leyes que nosotros tenemos están basados en la ética, en lo que después de hacer un análisis en conciencia, después de la experiencia, después de mucho pensamiento filosófico, se ha llegado a la conclusión que algunas cosas son buenas y otras cosas no son buenas, por tanto son malas.
Entonces podemos decir que la ética tiene como fundamento o va a servir como base principal para poder hacer las leyes y los reglamentos. Entendiendo las leyes como estas áreas sociales que tenemos nosotros, en donde, no sé, cómo nos tenemos que mover en la calle, cómo va a ser en un parque, qué acciones podemos hacer en la propiedad privada, son las leyes que nos están en conjunto a nosotros, en las cuales un policía podría llevarnos arrestado. Pero también están los reglamentos, y los reglamentos generalmente son para áreas privadas. Por ejemplo, el reglamento de una institución educativa, en un colegio, por ejemplo, se puede llevar un jeans o no se puede llevar un jeans, se puede llevar tenis, se puede llevar cierto tipo de corte de cabello, se puede llevar cierto tipo de joyas. Entonces, esos reglamentos van a estar utilizados desde la ética, no desde la moral, porque la moral es algo que se lleva por costumbres y no podemos basarnos en las costumbres, sino que se debe llevar basado en la conciencia y el análisis, en la ciencia sobre lo que es correcto y lo que no es incorrecto para todos. Entonces, las leyes y los reglamentos van a tratar de tener lo que es un orden social. Es importante tener esto claro porque vamos a tratar de manejar un orden social. Para aquellas personas que les gusta el desorden, para aquellas personas que no tienen claro lo que es el bien y el mal y por tanto terminan haciendo el mal, pues estas personas van a incurrir en una falta a las leyes y van a incurrir en una falta a los reglamentos. Entonces, desde el momento en que nacen las leyes y los reglamentos, podemos decir que también nacen las sanciones o los castigos, y entonces ahí es donde podrá ser llevado para que haga un trabajo comunal como restitución de lo que hizo, o podrá ser condenado a la cárcel, o podrá ser va a tener una boleta, por ejemplo en un colegio, o va a tener días de suspensión, o va a tener un castigo en donde le rebajan puntos por algún tipo de trabajo, por copiar o por algunas cosas que son faltas a las éticas. Entonces, entender que la ética no piensa en lo individual, sino que piensa en lo colectivo, piensa en lo social. Entonces ya lo veíamos en las otras guías. ¿Qué pasaría si todos actuaran de la misma manera, de una manera mal? Bueno, sería un caos completo. Entonces la ética va a tratar de manejar un orden social, y para este orden se crean leyes, se crean reglamentos, y para aquellas personas que no quieren acatar estas reglas o estos reglamentos, por tanto van a generar un desorden, entonces van a tener sanciones y castigos. Entonces la primera parte que tenemos que analizar es: la ética sirve para establecer lo que es correcto y lo que es incorrecto, y por tanto de ahí van a surgir las leyes y los reglamentos. Entonces, ¿para qué sirve la ética? Pues la ética va a servir para que usted tome decisiones. Usted va a tener decisiones sobre qué va a hacer, qué camino tomar, qué va a escoger usted en la vida, si va a actuar de una manera o va a actuar de otra, teniendo claro que hay leyes y que hay reglamentos, y que toda acción lleva por sí mismo una responsabilidad. Esa responsabilidad le hace a usted acreedor de una felicitación o de una sanción. Entonces la ética tiene que analizar mucho sobre cómo cada uno de nosotros debemos de actuar en la sociedad. Entonces se vuelve muy importante realmente tener claro qué es la ética y tener claro hasta dónde la ética me exige a mí ciertos elementos para yo no incurrir en esas faltas y no tener que recibir las sanciones o los castigos que se imponen. Entonces, la ética es esta ciencia o esta asignatura que le va a tratar de acompañar, de ir esclareciendo sobre cómo tenemos que actuar cada uno de nosotros. Otra vez, la vida se trata de tomar decisiones. Usted hoy tomó decisiones si se tuvo que levantar, si va a desayunar una cosa o va a desayunar otra, si se va caminando, si se va a un automóvil, si toma un bus, si toma un taxi, si llega al colegio, si va a prestar atención o no va a prestar atención. Todo lo que usted vaya a hacer, si se escapa o no se escapa, si usted decide irse con una persona o decide irse con otra persona, si usted va a actuar de una manera que sea dañina o va a actuar de otra manera que sea más beneficiosa, todo esto va a hacer que usted tome decisiones. La vida entera se trata de tomar decisiones. Usted va a tener que elegir entre un novio o una novia, va a tener que elegir qué tipo de trabajo tomar, va a tener que elegir si toma algo saludable o toma algo que le sea perjudicial para la salud.
todo se basa en decisiones. Y por otro lado, importante, las reglas y las leyes nos rodean a todos nosotros. No importa si usted está en la escuela, no importa si usted está en un trabajo, no importa si usted está en una iglesia, no importa si está en un parque, hay reglas que seguir. No podemos hacer lo que queramos, no podemos actuar como nos dé la gana, sino que hay reglas que seguir. Y si usted no tiene claro lo que es la ética, por tanto no tiene claro lo que son las reglas, perfectamente podría verse perjudicado y hasta sancionado por días multa o por cárcel, o simplemente lo van a echar de un lugar, o va a ser expulsado de cierto grupo, o te van a dar el divorcio en un matrimonio, no sé, dependiendo de los diferentes actores y lugares y situaciones en donde nosotros estemos tomando decisiones, o en este caso malas decisiones. Entonces, ¿para qué sirve la ética? La ética sirve para que todos nosotros aprendamos a tomar decisiones. Esas decisiones sobre que usted siempre sepa que hay que tomar siempre lo correcto o lo incorrecto. Y por supuesto que la ética es esta asignatura o esta materia o esta ciencia que le va a tratar de acercar al bien, hacer que ustedes aprendan a actuar siempre en el bien y por tanto alejarse del mal. Una persona que ignora la ética muy posible va a estar cometiendo graves errores y muy posible va a estar viéndose sancionado en cualquier momento. Entonces, vamos a ver. Es sencillo hablar sobre la parte ética. Yo a usted le diré que escoja lo bueno o lo malo. ¿Qué escogería usted en este momento? Si yo le digo, tiene que escoger solo una de las dos. Entonces, imagínese, usted tiene que tomar una decisión entre lo bueno y lo malo. ¿Qué escogería? Yo le recomiendo que escoja lo bueno, ¿sí? Y que se aleje del mal. Muy posible, ya usted lo había pensado, sobre yo escogería lo bueno. Bueno, esa sería la parte lógica. Todos escogeríamos lo bueno. Y otra vez, recuerden esto. Tomar decisiones según la ética es acercarse al bien y alejarse del mal, ¿verdad? Entonces, si escojo lo bueno, me estoy acercando al bien. Hasta ahí, materia fácil, no hay mayor complicación. Hagamos esto un poquito más difícil. Imagínese por un momento que entonces le digo, escoja, ¿fácil o difícil? ¿Qué escogería usted? ¿Escogería lo fácil? ¿Escogería lo difícil? ¿Cuál de las dos? Bueno, muy posible, dependiendo de la personalidad de cada uno de nosotros, diría yo escojo lo fácil. Otro tal vez le guste un poco más los retos y diría no, yo escojo lo difícil. Entonces digamos que usted escoge lo difícil. Ok, la pregunta es, si escogió lo difícil, ¿se acercó al bien o se acercó al mal? ¿Qué pensaría usted? Juzgue su decisión. Si escogió lo difícil, ¿se acercó al bien o se acercó al mal? Muchos dirían que se acercarían al bien. Pero bueno, hay situaciones en donde el bien es igual a hacer algo fácil y el mal es igual a hacer algo difícil. O viceversa. Entonces, ven que aquí ya no es tan fácil tomar esa decisión. Usted diría, bueno, fácil o difícil, ¿qué es lo que hago? Bueno, de esto trata la ética, tratar de entender y tomar decisiones. Hagamos otra práctica más. Yo le digo a usted, escoja, rápido o lento. Así, ¿qué escogería? Ajá, ¿sí? ¿Escogería tal vez lo lento o escogería lo fácil? Bueno, la pregunta, independientemente si escogió lo lento o lo rápido, la pregunta es, si escogió lo lento, ¿se acercó al bien o se acercó al mal? Si escogió lo rápido, ¿se acercó al bien o se acercó al mal? ¿Qué opina usted? Bueno, ya es algo que tenemos que analizar. Hagamos otra práctica. Yo le digo a usted, escoja bonito o feo. ¿Qué escoge? ¿Escoge siempre lo bonito o escogería lo feo? Algunos dirían, no, por supuesto, lo bonito, a todos nos gusta lo bonito. Otros dirían, no, lo bonito no es lo máximo, sino más bien lo que hay en el interior de cada persona. Bueno, yo no estoy diciendo que escoja entre una persona, nada más le estoy diciendo, escoja entre lo bonito y lo feo. Podría ser una bicicleta, podría ser un carro, podría ser un celular. Bueno, ¿qué escoge, bonito o feo? O también podría ser una persona, podría ser una mascota. ¿Qué escoge? ¿Bonito o feo? Bueno, muy posible usted tal vez vaya a escoger lo bonito. Entonces, la pregunta es, si escogió lo bonito, ¿se acercó al bien o se acercó al mal? ¿Qué fue lo que hizo? Necesito que piense, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ven que ya no es tan fácil poder contestar esto, porque uno diría que no es tan cercano, no es tan transparente poder decidir. Hagamos otra práctica más. Escoja, placer o dolor. ¿Qué escoge?
¿Escogería el placer, que es disfrutar, o escogería el dolor, que es tener algo bastante difícil? ¿Qué escoge? ¿Cuál de las dos? Bueno, tal vez escoja el dolor, y muchos dirían no, porque el placer es malo, porque muchas veces el placer nos aleja. Bueno, independientemente de qué escogió el dolor. ¿Qué escogió? ¿El bien o escogió el mal? ¿Se acercó al bien o se acercó al mal? O si escoge el placer, también, si escoge el placer, ¿se acercaría al bien o se acercaría al mal? Ven, es difícil. Para este momento usted siempre en todas las preguntas ya hubiese dicho, bueno, es que depende. Y mi respuesta a lo que usted diría es que depende, si escojo lo bonito, escojo lo feo, depende de qué sea, o escojo lo fácil o escojo lo difícil, depende de qué sea. Y es cierto, también depende de qué sea. Entonces yo le diré, ¿depende de qué? Si la respuesta suya es depende, ¿depende de qué? Y muy posible usted me va a decir de la situación de cada uno. Depende de lo que yo tenga que escoger. No solamente fácil o difícil, sino que tendría que ver la situación. Yo le diría a usted, pues en parte sí, tiene razón. Depende de la situación. Pero más importante que la situación es el objetivo. Es el objetivo que todos nosotros persigamos. Entonces sobre esto tenemos que analizar que no depende solo de la situación, sino más bien de la intención que tengamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a veces lo que parece ser bueno lleva una mala intención por dentro. O a veces lo que parece ser malo lleva una buena intención por dentro. Entonces, al fin y al cabo, siempre tenemos que tomar decisiones basadas en lo bueno, en lo malo, en correcto y lo incorrecto. La pregunta es, ¿qué hay en el fondo de ese corazón? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el propósito final? Y entonces ahí ya podemos tomar mejores decisiones. Sobre esto tenemos que tener un grado de conciencia bastante bueno, ¿verdad? No podemos engañarnos diciendo, no, es que esto es lo correcto, esto es lo que debe ser. Bueno, por ejemplo, decir la verdad no siempre es bueno. A veces si decimos la verdad, estamos dañando a otras personas, ¿sí? Depende cómo se diga la verdad y depende de lo que se diga, podría yo dañar a una persona. Pero también a veces la verdad se vuelve buena. Entonces vemos que la verdad no es ni buena ni mala, sino más bien es la intención con la que se haga, con lo que hay en el fondo del corazón de cada uno de nosotros. Entonces de ahí vamos a empezar a aprender a tomar buenas decisiones dependiendo de la ética. Claro, teniendo claro que la toma de decisiones corresponde a una responsabilidad que nosotros vamos a tener, y esta responsabilidad va a tener o una felicitación o va a tener una sanción como tal. Entonces, por último, el propósito, el fin, es la meta. Es lo que nos define cómo tenemos que tomar esta decisión. El propósito y el fin, la meta. ¿A qué queremos llegar? No se trata del medio, porque por ejemplo podemos decir, bueno, si yo quiero estar saludable tengo que salir a correr. Salir a correr no es bonito, salir a correr no es nada bonito, tener que tomar medicamentos no es bonito, no es fácil, pero a veces lo bonito y lo fácil no es bueno, o a veces es malo, dependiendo cómo está la situación. Si yo realmente quiero estar saludable, tendré que escoger lo difícil, tendré que escoger lo feo. Pero a veces más bien todo lo contrario, no escoja lo difícil, no escoja lo feo, sino más bien escojamos siempre lo bonito. Entonces, claro, es buscando siempre el bien supremo. El ideal de la ética es que siempre estemos buscando el bien para todos y no que seamos egoístas como tal. Entonces, ahora sí, llegó el momento de responder a las preguntas de la guía. Muchas gracias.